esta vez yo hice las cosas bien, agendé el evento desde la cuenta de la Facultad de Derecho, entonces lo que les pido es que si tienen más de un mail, usen el de Derecho porque acceden directamente. Además, mi comunicación siempre es con el correo institucional, ¿sí? Bueno, ahora empiezo a pasar lista de vuelta. Ya tenía como 6 ausentes. Aranda. Araya. Asame. Bien. Benedetti. Britos. Presente. Bunicontro. Presente. Calabrés. Presente. Campaña. Presente, profe. Carrazán. Presente. Cataño. Presente. Chávez. Presente. Cirulo. Cosero. Presente. Da Rosa. Presente. Escobar. Falcón. Fenocchio. Fernández. Presente. Franco. Presente. García Marín. Giromini. Presente. Gómez Escobar. González Rusín. Guzmán. Hanna. Presente. Ledesma. López. Presente. Mazaro. Medina. Presente. Ahí la leí. Murúa. Presente. Osten. Presente. Osorio. Presente. Pérez. Presente. Preciado. Prícola. Quispe. Presente. Ramírez. Presente. Reyes. Romero. Presente. Rondán. Takuri. Bacaro. Vila. Presente. ¿Quién? ¿Bacaro? Sí. Vila. Yasli. Zacarías. Presente. Zacarías presente. ¿Alguien más dijo presente o fue eco? Yo Zárate. dije presente, profe, porque Ah. tenía el micrófono apagado. Zacarías. Ok. No, Yasli. Ah, Yasli. Y yo soy Zacarías. Sí. Bien. Ay, profe, antes de Sara. que continúe, García Marín dijo presente por los comentarios. Ah, bueno, gracias. No hay de qué. Profe, yo Sí. también recién ingresé. Su apellido es. Esperen un segundo, a ver, Zárate, que está esperando, si es que está. Zárate, no. ¿Quién más me habló entonces? ¿Recién? Gómez Escobar Domaris. Gómez Escobar. Bien. Bueno. Arrancamos entonces con la bolilla de personas, ¿sí? Les había preguntado cuando estaba silenciada si había habido alguna duda, alguna cuestión con la bolilla 1, con lo que vimos la vez pasada. Si no, avanzamos
tranquilo. Bueno, empezamos con el concepto de persona. Nosotros en esta bolilla lo que vamos a ver es persona física, ¿sí? Igual tenemos que arrancar con el concepto de persona. Persona jurídica la van a ver con la doctora Villar, ¿sí? Es otra bolilla directamente. Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Como les dije, yo tengo persona de existencia física o visible y persona jurídica o existencia ideal. Las dos clases tienen esto en común, entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo que distingue a la persona física es que presenta signos inequívocos de humanidad, y aclara la ley, sin acepción de persona, es decir, sin que ninguna diferencia, mientras, digamos, si a una persona le falta un brazo, le falta un ojo, si es antropomórfico, es una persona, no importa si tiene algo distinto al común denominador, ¿sí? De defectos, accidentes, en fin. Y persona jurídica, bueno, como les decía, lo van a ver con la doctora Villar, que ya es un ente al que la ley le va a reconocer ese carácter. Antes eran siempre dos o más personas, actualmente tenemos la persona unipersonal, pero la figura jurídica unipersonal. Volviendo entonces a persona física, les aclaro esto. Si yo, por ejemplo, les pido el concepto de persona física, el concepto completo no es aquellos que presenten signos inequívocos de humanidad, porque ahí solamente me están aclarando la parte física, pero no me están diciendo que es persona. Entonces, el concepto correcto de persona física es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que presente signos inequívocos de humanidad. ¿Está? Es decir, siempre ustedes piensen que la persona que está del otro lado no tiene idea de nada, entonces no hay sobreentendidos. Son dos palabras a definir, las dos palabras se definen. ¿Está? Bueno, yo en la charla pasada les hablé, cuando hablábamos de la obligatoriedad del derecho, les presenté a dos escuelas, la del derecho positivo y la del derecho natural. Cuando hablábamos de la obligatoriedad del derecho, decíamos que para el derecho positivo el derecho era obligatorio si era dictado por autoridad competente y nada más, mientras que el derecho natural establecía que además se tenía que ajustar al criterio de justicia. Bueno, seguimos teniendo estas dos escuelas acá. La escuela de derecho positivo va a distinguir a la persona de lo que es el hombre. Persona como un concepto jurídico que está construido especialmente, donde se le van a reconocer derechos. Y por otro lado tengo la realidad natural, la realidad biológica de este ser humano. Ese es el positivismo jurídico, es decir, yo voy a tener los derechos que la ley me reconozca, ¿está? Mientras que desde el naturalismo, desde la escuela del derecho natural, lo que se entiende es que el ordenamiento jurídico, el derecho positivo, lo que hace es reconocer en la persona la calidad, la condición es decir, en el ser humano, en esta realidad biológica, la condición de persona o sujeto de derecho. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque acá lo que me está diciendo esta escuela es que yo, como en tanto ser humano, nazco, existo, con una serie de derechos que pueden o no estar reconocidos por el derecho positivo. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en la Constitución Nacional tenemos reconocidos esos derechos aún no nombrados, no nominados, pero que hacen justamente, por ejemplo, la dignidad del hombre, en la clase que viene cuando veamos derechos personalísimos, lo vamos a ver. Es decir, si en determinado momento, no una cuestión caprichosa, ¿no? Si en determinado momento, determinada conducta, determinada situación, vulnera derechos reales, aunque no haya una ley que expresamente los esté protegiendo actualmente, yo tengo derecho a reclamar esa tutela. ¿Por qué? Porque como persona soy titular de derechos. Que el derecho objetivo positivo todavía no lo haya implementado, no quiere decir que no los tenga. ¿Entienden la diferencia? En el otro caso, si yo estoy diciendo persona
la persona va a tener los derechos que la ley le asigne, en la medida en que no me los asigna, no tengo ese derecho. En cambio acá, el hombre nace titular de derechos y por eso podrá pedir su reconocimiento explícito si en determinado caso no lo está. Bueno, les comenté entonces la distinción entre personas físicas y jurídicas. Empezamos ahora con el comienzo de la existencia de la persona humana. El primer paso que tenemos es el comienzo de la existencia. Acá ya se inicia con la concepción un estado, una situación que es la persona por nacer, que cuando veamos capacidad dentro de un ratito vamos a ver que estamos hablando de la persona por nacer. Entonces, la existencia comienza con la concepción, después tenemos un estado biológico que va a ser el embarazo, y con respecto al embarazo hay una presunción que establece que ningún embarazo dura menos de 180 días ni más de 300. Yo no recuerdo si en la clase pasada les hablé de ¿para qué nos sirve una presunción? Si lo dije, lo reitero. Yo cuando invoco algo, tengo que probar ese algo, ¿no? Si hago un reclamo. Ahora, si yo tengo una presunción, lo que hace la ley es invertir la carga de la prueba, es decir, el que va a tener que probar es el otro. ¿Cómo se aplicaría eso en este caso? Si, ¿esto para qué sirve? Por ejemplo, una mujer queda embarazada y se casó hace 150 días, ¿no? El hijo, si se casó entre los 180 y 300, ella va con la libreta de matrimonio, hijo matrimonial dentro de la presunción de ley. A los 150 días, no, porque no está dentro de este periodo de vigencia. Por supuesto que sabemos que puede estar embarazada del actual marido sin que haya estado casada en ese momento. Pero, ¿para qué nos juega esto? Supongamos que es a los 200 días de casada, pero el marido estaba destinado en Mozambique haciendo una investigación internacional hace un año. Entonces, no es posible que ese hijo sea de él. Como hay una presunción legal, él va a tener que demostrar que no es posible que él sea el padre, porque la ley presume, la ley se lo estaría asignando, ¿sí? En el caso de los 150 días, como no está amparado por el plazo de la presunción legal, va a ser la madre, por supuesto si el padre, si el señor no reconoce, va a ser la madre la que va a tener que hacer una acción de filiación para que se produzca ese reconocimiento. ¿Entienden entonces cómo juegan las presunciones? Cuando la ley fija una presunción, le incumbe al otro probarlo. Cambia quién tiene que probar, ¿sí? Cuando se hace un reclamo. Y las presunciones, a su vez, tienen dos clases, hay dos categorías de presunciones. Esta presunción antes no admitía prueba en contrario. Cuando no admite prueba en contrario se llama iure et de iure. Antes no admitía prueba en contrario, actualmente sí admite prueba en contrario, que es la iuris tantum. ¿Por qué? Antes no existían las posibilidades científicas, técnicas para evaluar. Puede ser que un embarazo llegue a término, no llegue a término técnicamente, no se cumplen los 9 meses, pero sí sea viable, aunque no se hayan cumplido los 180 días. Entonces, no es necesario, es decir, no porque sea la presunción así, vamos a decir, no es de esta persona, ¿está? Es decir, y no vamos a decir, no es un embarazo de 150 días, es decir, se puede investigar. Entonces, lo que establece la ley no tiene el rigor que tenía antes esta presunción. Admite prueba en contrario, ¿sí? Bueno, después de este embarazo tenemos el nacimiento, que es un hecho biológico, que es cuando, ya empezamos con la parte médica en la que no me voy a meter, pero que es expelida, es decir, el parto natural, o sacada del claustro materno. Entonces, la persona nace definitivamente cuando es separada de la madre. Nuestro ordenamiento jurídico no requiere que haya una posibilidad de sobrevida. Es decir, hay otros países donde para considerar
persona que nació y todo tiene que estar en condiciones de sobrevida. Puede haber un caso en el que el chiquito nace con algún problema y a lo mejor ese mismo día fallece o en 2 o 3 días, ¿sí? Para nosotros nació. Si se da este momento en el que fue separado y respira, nació. Eso va a ser importante cuando se vean involucrados la adquisición de derechos que tiene que ver con la sucesión, con derechos sucesorios, por ejemplo. Si no naciere con vida, se va a considerar como que nunca existió. Y este es el primer ejemplo de una condición resolutoria. Ustedes van a sufrir, tanto en privado 1 como en privado 2, un punto que se llama modalidades y que son cláusulas. Una de ellas es la condición. Entonces, la condición es una cláusula, ¿no? Que va a subordinar. Después la van a tener, no hace falta que la tengan el concepto. Pero la adquisición o la extinción de un derecho va a estar subordinada a un hecho futuro e incierto. En este caso, el hecho futuro e incierto es que nazca con vida. ¿Por qué importa? Ese bebé en la panza de su mamá, por ejemplo, puede heredar al papá que falleció, ¿sí? Ahora, ese derecho hereditario que tenía va a quedar irrevocablemente adquirido si nace con vida, ¿sí? Si no, es como si nunca existió. ¿Por qué importa? Porque los hijos, en la vía sucesoria, excluyen a los padres del que falleció. Entonces, en este caso, tenemos a una señora embarazada que enviuda. El bebé es heredero. Los padres del que falleció no, porque hay un hijo. ¿Me van siguiendo? Entonces, persona por nacer puede adquirir derechos. Es capaz de derecho. Entonces, va a quedar irrevocablemente adquirido este derecho hereditario si nace con vida. Y los abuelos no perciben nada porque tienen un nieto. Ahora, si ese embarazo se frustra, si el bebé nace sin vida, se considera como que nunca existió y los padres del que falleció heredan. Si no, supongamos que el bebé nace, vive un día, fallece, la madre hereda primero, es decir, retira el 50% de su herencia y hereda al marido, y después hereda al hijo. Es decir, no es una situación feliz, obviamente. Digamos, en este caso, esa herencia sería el 100% para la viuda, que además perdió al bebé. De otro caso, teníamos a los padres como herederos de su hijo fallecido. Entonces, por eso es que es importante definir estas cuestiones, porque tenemos a un sujeto que está dentro del vientre materno, pero que puede recibir derechos. Pero la ley dice, bueno, pero para que quede totalmente adquirido esto, es necesario que nazca con vida. Un segundo, pero que nazca con vida, ¿sí? Y pegamos un salto brusco y pasamos al fin de la existencia de las personas. El fin de la existencia es la muerte, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a hablar de la muerte natural, por un lado, que es un hecho jurídico. Vamos a ver en el concepto de acto jurídico, es decir, es un hecho que puede provocar la adquisición, modificación o extinción de derechos, por eso decimos que es un hecho jurídico. Y nuestro ordenamiento no contempla, no prevé la muerte civil. La muerte civil, en muchos países, y generalmente hace tiempo, no actualmente, era una especie de pena. Es decir, era como estar muerto en vida porque la persona vivía, pero no podía ser titular de derecho. Es decir, para el mundo jurídico no existía, ¿sí? Generalmente era una condena, o a veces también cuando algunas personas entraban a ciertos órdenes religiosos, se renunciaba a todo tipo de derechos respecto de este mundo, entonces, bueno, era como asemejado a. Lo importante acá es que cuando hablamos de muerte, estamos hablando de muerte natural, sea por un infarto o por 25 balazos. La cuestión es que la persona murió, ¿sí? Pero
Entonces, vamos a tener los efectos de esta muerte. Se van a extinguir los atributos de la personalidad, que vamos a ver después, y también se extinguen los derechos extrapatrimoniales. ¿Qué quiere decir extrapatrimoniales? Patrimonial va a ser todo lo que tiene un contenido económico. Extrapatrimonial no lo tiene. Salvo una cosa, no se va, ahora vi una mano, ahora le doy la palabra. Salvo la acción por calumnias e injurias, que eso sí pasa a sus herederos. ¿Por qué? La persona puede haber iniciado una acción porque alguien lo calumnió, los herederos lo pueden seguir, pero si una vez fallecido también incurren en este tipo de conductas, los herederos pueden accionar. Por eso decimos que no se extingue. Sí, había levantado la mano. Sí. Profe, en lo que era el nacimiento, entonces, si nace con vida, por más que nació un minuto y después falleció, ya los derechos son adquiridos al bebé y pasan a la madre. Pasarán a la madre después, sí. Es decir, lo importante es que el bebé Y si adquirió nace los sin derechos. vida, sí. Y si nace sin vida, son directamente, los derechos pasarían a los abuelos. Claro, por eso, es decir, este es un ejemplo que estoy dando. Lo importante que usted retenga en este caso es, si nace con vida, adquiere sus derechos. Después veremos qué pasa con su sobrevida o no. Y si nace sin vida, condición resolutoria, se considera como que nunca existió. Entonces los derechos le tocarán a quien le toquen, porque no quiero que se agote el ejemplo en los abuelos. Simplemente sí que se entienda que la persona por nacer es sujeto de derecho, capaz de derecho, adquiere derecho, pero todo esto va a tener efecto si nace con vida. ¿Está? Listo, gracias. Perfecto, de nada. Bueno, y entonces les decía, los derechos extrapatrimoniales se extinguen, salvo la acción por calumnias e injurias, y los derechos patrimoniales se transmiten a los sucesores. Los que son inherentes propios a la persona, determinados reconocimientos y todo, también se van a extinguir. Esto entonces frente al supuesto de la muerte natural. Pero la ley también contempla el caso de la muerte presunta. ¿Sí? Acá tengan en cuenta una cosa. La muerte presunta es una cosa, pero antes de ello, la ley habla de la ausencia simple. Que no es necesario que se declare la ausencia simple para que se declare la muerte presunta. ¿Cuándo es necesaria la ausencia simple? Supongamos que tenemos a un empresario, alguien importante, o sea, sus decisiones son necesarias para el funcionamiento de una empresa, de una clínica, y esta persona desaparece, ¿sí? Entonces, y no explicó nada, no es que se fue de vacaciones, no hay nadie que lo represente, no hay nadie con la firma a cargo. Se paraliza, por ejemplo, una empresa. Entonces, en este caso, se puede iniciar este proceso para que se declare la ausencia simple, se va a designar un curador que va a cuidar de los bienes de este ausente y va a poder realizar actos de administración, aunque para eso va a necesitar la autorización del juez. Pero entienden que es como para superar determinada parálisis momentánea por una ausencia que no tiene explicación. ¿Cuándo se va a terminar esta curatela? Si el ausente aparece, si muere, si efectivamente se comprueba su muerte natural, o si después se inició este proceso que vamos a ver ahora de muerte presunta y es declarado muerto presuntamente, ¿sí? Pero entonces esto es algo puntual para... Yo siempre doy el mismo ejemplo que ya cada vez va quedando más viejo. Cerca de la facultad hay una clínica oftalmológica, creo que era Benenti o algo así, o Benetti, que era el padre y el hijo oftalmólogos que salieron a navegar, creo que fueron para Uruguay y no aparecieron. Creo que siguen sin aparecer. Entonces, no sé si en este caso se hizo una ausencia simple, pero tenemos una clínica, desaparece el responsable, a lo mejor no hay un apoderado, a lo mejor no hay un consejo, no sé si eran una sociedad, pero supongamos que era
el señor que manejaba esto. Entonces, se puede iniciar esto más que nada a los fines de la administración, nada más. Ahora, sacado el tema de la ausencia simple, que puede ser el primer paso, pero no es necesario que se inicie esto para el procedimiento que les voy a comentar ahora. La ausencia con presunción de fallecimiento supone 3 situaciones posibles, 3 escenarios distintos. Uno, que es el caso ordinario, no me importa que me digan si es caso ordinario, si es extraordinario, lo que me importa es que sepan en qué consiste cada caso. En el caso ordinario, nosotros vamos a tener la ausencia de una persona por 3 años o más, una ausencia injustificada, no tengo noticias. Aún, en este caso, es diferente, aún cuando haya dejado un apoderado, ¿sí? Es decir, desapareció. Hace 3 años que no sabemos nada de esa persona. Y es totalmente injustificado. Es decir, no volvió a su casa, no volvió al trabajo, nada. Contamos los 3 años desde el último día que se tuvo noticias de él. Esto es para empezar a contar los 3 años de ausencia. Después tenemos casos extraordinarios, que están vinculados con algo más que pasó, no es solamente que no aparece. El extraordinario genérico significa que se refiere a que esta persona estuvo en el medio de una situación que pudo haber provocado la muerte. Una explosión, un terremoto, un evento terrorista, una situación de guerra, ¿sí? Entonces, en este caso, el tiempo de ausencia se achica, es de 2 años, ¿sí? Desde, por ejemplo, el día que tuvo lugar el terremoto, ¿tá? Y el extraordinario específico es cuando la persona estaba a bordo de un avión o de un barco que naufragó. Aquí el plazo es de 6 meses que se cuentan desde el último día que se tuvo noticias del barco o de la nave. Entonces, ¿quiénes son los que van a poder iniciar este procedimiento? Es lo que llamamos sujetos legitimados. Es decir, aquellos a los que la ley, cuando yo hablo de legítimo, siempre me estoy refiriendo a la ley, ¿sí? Va a poder iniciar este procedimiento cualquier persona que tenga un derecho vinculado con la muerte del ausente. ¿Quiénes son los que tienen un derecho subordinado? Los herederos y los acreedores. Yo soy acreedor de una persona, esta persona no aparece, yo tengo que saber, si inicio el procedimiento de muerte presunta porque estoy mirando un segundo procedimiento que va a ser la sucesión. Gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien habló? Tiene el micrófono abierto. Ahí está. Entonces, cuando lleguemos a la segunda parte van a entender por qué el acreedor se puede presentar también. Entonces, se inicia el procedimiento, tengo que acreditar primero que hace 3 años, hace 2 años o hace 6 meses, según el caso, no hay noticias de esta persona. Se designa curador para alguien que va a proteger los bienes del ausente y se va a ordenar que se publiquen edictos. El edicto es como el aviso clasificado que ven en La Nación o en Clarín, pero acá se publica en el boletín oficial, salvo que haya muchos bienes involucrados, entonces el juez va a disponer que además se publique en uno de los diarios de mayor tiraje, Clarín o Nación, citándolo a que se presente en ese juzgado. Un edicto por mes durante 6 meses. Sí, veo la mano levantada. ¿O le quedó la mano levantada? Le quedó, bien. Bueno, entonces, pasan estos 6 meses, es una ficción, digamos, porque ninguno de nosotros está leyendo el boletín oficial para ver si lo citaron a algún lado, ¿no? Pero bueno, es una ficción que se necesita para poder avanzar. Se publicaron los 6 edictos, el secretario del juzgado verifica que no hay noticias, que no se presentó esta persona, y entonces el juez va a declarar la muerte presunta.
Esta muerte presunta va a tener, vamos a ver, efectos similares a los de la muerte natural, aunque obviamente es revocable si la persona aparece, ¿no? Ahora, el juez declara la muerte presunta. ¿Cuándo murió? Esto sería el día presuntivo de la muerte. ¿Está? ¿Cómo lo fija el juez? Si estamos en el caso ordinario en el que les comenté de los 3 años, nosotros habíamos dicho que empezábamos a contar los 3 años desde la última vez que tuvimos noticias, ¿sí? A partir de ese día empieza el periodo de 3 años. Bueno, el último día del primer año y medio, ese es el día presuntivo, ¿sí? Parece boba la cuestión, pero cuando yo parto algo a la mitad, un periodo, tengo el último día del primer año y medio y tengo el primer día de la segunda parte. Y a lo mejor en ese medio pasó algo. Esta persona pudo haber heredado a alguien, pudo haber pasado algo. Entonces, por eso es importante que queden claros. Es tal día, es matemática la cosa. Hace 3 años que desapareció, bueno, divido y el último día de la primera mitad, ese es el día presuntivo. En el caso del extraordinario genérico, el del evento, el terremoto, la guerra, el mismo día en que ocurrió el hecho, o si no, un término medio cuando pudo haber ocurrido. Y en el caso del avión o del barco, el último día que se tuvo noticia del barco, ¿sí? O del avión. Es decir, en estos casos es diferente porque yo tengo un hecho que pudo haber provocado la muerte. En el otro caso, parto al medio el periodo de espera que tuve. Si es posible en cualquiera de los casos determinar la hora, por ejemplo, fue una bomba que pasó en este momento, tengo la posibilidad de establecer además la hora. Si no, se va a considerar que es a las 0 horas, es decir, a las 24, en realidad cuando expira ese día declarado como día presuntivo, el día el último día de ese primer año y medio a las 12 de la noche, cuando finalice el día. Lo importante acá, ustedes van a ver en el apunte que se habla de la entrega de los bienes, del inventario. Lo importante en este caso que tengan en cuenta es esto, porque además es lo que pregunto, ¿sí? Así que espero haberles despertado cierto interés. Tenemos la declaración de muerte presunta. Entonces, funcionamos como si estuviéramos con una muerte natural. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? ¿Cómo sabemos cómo los herederos acceden a los bienes y todo? Mediante un procedimiento, un proceso judicial que se llama sucesión. ¿Sí? Bueno, en este caso, cuando se declara la muerte presunta, la sentencia del juez se va a inscribir en el registro de estado civil y capacidad de las personas con una aclaración que es muerte presunta, porque vamos a ver que hay una serie de consecuencias. Todas parten de ¿qué? De que la persona puede volver. No es irreversible igual que la muerte natural, ¿no? Pero entonces, inscripta la muerte presunta, con esta sentencia se puede iniciar este otro proceso que es la sucesión. En la sucesión va a tramitar como cualquier muerte natural. ¿Ah? ¿Y cómo termina la sucesión? ¿Cuál es la sentencia que dicta un juez en una sucesión? La declaratoria de herederos. Digamos, la sucesión tiene por fin establecer eso. ¿Quiénes son los que heredan? Entonces, la sentencia que se dicta en el marco de una sucesión es la declaratoria de herederos. ¿Sí? Ahora bien, esa declaratoria dice que, por ejemplo, Juan heredó una casa de su papá, ¿sí? Con esa sentencia, con esa declaratoria de heredero, Juan puede ir al registro de la propiedad inmueble para que se anote, se asiente. En el registro de la propiedad lo que va haciéndose es la historia del inmueble, ¿sí? No de uno, sino la casa de, no sé, Yatay 25 era de José, que es el que tiene la muerte presunta. Entonces Juan va con su sentencia y se hará el asiento de que en la sucesión tal,
lo sucede a José Juan, ¿sí? Hasta ahí sería como en el caso de la muerte natural. Pero estamos con una muerte presunta. Entonces, aparece una figurita que es la prenotación. ¿En qué consiste la prenotación? Que en ese registro, si todavía no pasaron 5 años desde el día presuntivo de fallecimiento, se tiene que dejar constancia de la muerte presunta. Y el heredero no podrá disponer de ese bien hasta que se cumpla este periodo de 5 años. Quiere decir, Juan esperó, no sé, 6 meses a que viniera el padre, a que apareciera el padre, se inició el procedimiento, declaramos muerte presunta, al año y medio se inicia la sucesión, y a lo mejor a los 4 años de todo, él tiene la declaratoria de herederos, que lo deja él como titular de ese inmueble. Él lo inscribe, es el dueño, puede hacer actos, ya les voy marcando una diferencia. Nosotros distinguimos actos de administración de actos de disposición. En un acto de administración, el bien permanece en el patrimonio. Por ejemplo, alquilar. Yo puedo alquilar un inmueble, ¿sí? El bien sigue estando a mi nombre. Vender es un acto de disposición, porque ya ese bien no está más en mi patrimonio. Entonces, durante el periodo de prenotación, el heredero, que es titular, puede realizar actos de administración. ¿Por qué? Porque la ley sigue dando la oportunidad de que el ausente vuelva. Entonces, está preservando el patrimonio. No puede impedir que la vida siga, que los herederos hereden, pero por un tiempo va a estar inmovilizado. Puede ocurrir que a lo mejor la familia estuvo esperando años y años, no se resignaba a que esta persona hubiera desaparecido, e inician el primer procedimiento, supongamos, a los 5 años de ausencia. Entonces, bueno, entre que tengo esa sentencia, inicio la sucesión y sale, ya pasaron 8 años. Ya se cumplió de sobra el periodo de 5 años desde el día presuntivo, ¿sí? Y otro caso en el que la ley exime de la obligación de respetar los 5 años de prenotación es si en el medio de eso, antes de cumplirse los 5 años, el ausente hubiera cumplido 70 años de edad. O sea, ahora me entró la duda si era 80 o 70. Pero bueno, lo van a tener en apunte igual. Pero si por un límite de edad, la ley supone que, bueno, estará ausente, pero igual podemos presumir que se murió en serio, ¿no? Terrible. Pero bueno, la cuestión es que la prenotación no existe. 80, gracias, Bonicontro, gracias. Muy bien, tengo apuntadora. Sí, 70 era muy joven. Entonces, entienden bien cómo juegan los dos procedimientos. Ausencia me lleva al proceso de presunción de fallecimiento, que me lleva a la declaración de muerte presunta. Eso me habilita a iniciar la sucesión que termine en una declaratoria de herederos. ¿Tá? Antes se las comento como dato no significativo. Hasta la reforma, es decir, con el Código Civil y Comercial quedó incorporado, antes había una ley aparte de ausencia con presunción de fallecimiento, y había una diferencia importante en lo que tiene que ver con el estado civil. La muerte presunta no disolvía el vínculo, quiere decir que la persona no revestía por la sentencia de la declaración de muerte presunta el rol de viudo o viuda, sino que era una situación única. Seguía estando como casado, ¿sí? Pero podía volver a casarse. Al volver a casarse, disolvía el vínculo anterior. Quiere decir que ya había superado la situación de estar esperando al otro cónyuge, ¿sí? Actualmente no. La declaración de muerte presunta va a extinguir el matrimonio, va a tener los mismos efectos que la muerte natural. En el peor de los casos, digamos, si hacemos la novela El Culebrón y vuelve el ausente, verá si se separa del nuevo o de la nueva y se casa con el anterior. Pero bueno, la ley en eso es más tajante ahora.
declarada la muerte presunta, se extingue el vínculo matrimonial y se disuelve la sociedad conyugal. Después vamos a ver qué se trata. En la bolilla enuncia los derechos de la personalidad, que serían los derechos personalísimos, que coincidentemente con la reforma del Código Civil y Comercial, como ahora tienen un título propio, si son tratados especialmente, también tienen su bolilla propia, que va a ser la de la próxima clase. Así que sepan que se trata dentro de personas, pero que van a tener un tratamiento especial. ¿Cuáles son las características de estos derechos personalísimos? Son innatos, quiere decir que los tenemos desde nuestro nacimiento. Son vitalicios, quiere decir que los tenemos de por vida. Inalienables, no los podemos vender, no los podemos enajenar. Extrapatrimoniales, no necesitan tener un valor económico, no tienen un valor económico. Y absolutos. ¿Recuerdan la clasificación que vimos el miércoles pasado, que hablábamos, los derechos pueden ser relativos o absolutos según quién es el sujeto pasivo? Los derechos personalísimos son absolutos, es decir, que deben ser respetados por toda la comunidad. El sujeto pasivo es toda la comunidad. Pasamos entonces a los atributos de la persona. Esto sí lo vamos a desarrollar. Son calidades que va a tener cada persona y que son inherentes a la persona y son inseparables de ella. Son necesarios, no puede haber persona que no los tenga, son únicos, en esto voy a hacer una llamada especial cuando veamos domicilio, es decir, único quiere decir que solamente podemos tener uno, inalienables, nos los pueden enajenar, e imprescriptibles, que significa que no se van a perder por el transcurso del tiempo, por la inacción. Si yo no uso determinado atributo por un tiempo, no quiere decir que lo perdí. No significa eso. Entramos a capacidad. Y en 2 o 5 renglones está la clave de la felicidad para ustedes o la desgracia. No pueden aprobar nadie si no tienen claro estos breves conceptos que vamos a ver de capacidad. Así que, por favor, ya empiecen a conectarse con estas definiciones. Capacidad igual aptitud. Porque uno no puede definir capacidad diciendo es la capacidad para. No. Capacidad es aptitud. Ahora, esta capacidad puede ser de hecho o de derecho. ¿Sí? La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Yo ya mencioné un capaz de derecho, la persona por nacer. Esa persona por nacer puede, por ejemplo, heredar a su papá, puede ser dueño de una casa si la heredó, ¿sí? Y por otro lado tengo la capacidad de ejercicio o de hecho, que en esta nueva redacción el código lo hace más fácil, porque les está dando el concepto dentro del mismo nombre. La capacidad de ejercicio o de hecho es la aptitud para ejercer por sí misma los derechos. Una es la aptitud para ser titular y otra es la aptitud para ejercer los derechos de los que soy titular. ¿Sí? Acá entonces vamos a, si les sirve, piensen, retengan el ejemplo de la persona por nacer, ese ser que está en la panza de la mamá. Vamos a empezar a hablar primero de es decir, incapaz es el que no tiene la aptitud respectiva, ¿no? Entonces, incapaces de ejercicio o incapaces de hecho. A estos incapaces la ley los agrupa, los clasifica en un sector, es decir, yo abro determinado capítulo del código y tengo el listadito de quiénes son los incapaces de hecho. ¿Quiénes son? La persona por nacer, que ya la conocimos, la persona que no va a tener la edad o el grado de madurez suficiente, es decir, los menores de edad, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en un juicio que se llama juicio de insania. ¿Sí? La ley va a hacer una distinción entre menor de edad, que es el menor de 18 años, y el adolescente
que es el que ya cumplió 13 años, porque es el que, al que la ley le va a ir permitiendo una serie de cosas a medida que avanza en su edad. Lo que más me importa decir, porque en esto hay mucho material en el apunte, van a tener bastante material, pero lo que más me importa entonces es que si yo les pregunto quiénes son los incapaces de hecho, personas por nacer, menores de edad y demente declarado así en juicio. ¿Sí? Primero vayamos a lo específico. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver que cuando hablamos de el último caso, que es la persona declarada demente, esto nos lleva al tema de la salud mental. Y las leyes no se dan solas, se dan en determinado momento, en determinado contexto, y entonces salió la ley de salud mental, salió la reforma del Código Civil. Yo hace bastante tiempo les podía decir, el demente, la regla es la incapacidad, es incapaz de hecho para todo. Ahora hay matices, quiere decir que el juez, llegado el caso, podría permitirle determinados actos. Es decir, como que todo se hizo más fluido, ¿no? Y por otro lado, tengo personas que serían capaces, pero que van a tener restricciones. En los casos en los que hay una capacidad restringida, que no es incapacidad, la regla es la capacidad, salvo aquellas cuestiones que el juez diga estos actos no los puede realizar. Y entonces la ley le va a dar un apoyo. Y acá tenemos una diferencia. En los incapaces, yo tengo, para los menores de edad y para las personas por nacer, la figura del representante. Generalmente son los padres, pero bueno, la figura es representante. Y para el demente, el curador. Es el que va a actuar en nombre de. Es decir, el demente es titular de derecho, es capaz de derecho, pero no puede, por ejemplo, alquilar una casa que es de su propiedad. Entonces lo hará su curador. Mientras que esta persona con una capacidad restringida, en principio es capaz, y para aquellas cosas que no pueda realizar, cuenta con un apoyo, y la intención es que el apoyo intervenga lo menos posible y que la persona vaya logrando el mayor grado de autonomía posible. Entonces, es como que se entremezclan la persona de capacidad restringida con la persona declarado demente en juicio. Estos casos de capacidad restringida antes formaban parte de un instituto que es la inhabilitación. En la inhabilitación, antes de la reforma, yo tenía 3 casos. El ebrio toxicómano consuetudinario, la persona que tenía cierta deficiencia psicológica que no llegaba a una situación de demencia, y el pródigo. Los 2 primeros casos ahora podrían ser alcanzados por los supuestos de capacidad restringida. Y acá es donde digo que se hace toda una cosa medio ensalada, porque yo en una clase vieja les podría decir, en la persona declarada demente en juicio la regla es la incapacidad, punto, lo tengo claro. En el inhabilitado la regla es la capacidad, salvo aquellas cuestiones que el juez le restrinja. Pero ahora con la situación de la capacidad restringida, a lo mejor tiene un montón de restricciones y el demente tiene menos, pero bueno, les presento todo el panorama. Entonces, nos queda cuando hablamos de inhabilitación un solo caso, que es el pródigo. Entonces, si hablamos de inhabilitado, no hablamos de incapaces, de hecho, y nos referimos exclusivamente al pródigo. ¿Qué quiere decir pródigo? Uno podría decir que la persona dilapida sus bienes, ¿sí? Ahora, ¿eso está mal? ¿El juez se va a meter conmigo si yo quiero regalar mis bienes? ¿Me voy a vivir al medio de la nada? ¿Dejé mis bienes? ¿Alguien se puede meter? Eso tiene que ver con mi decisión. Si yo no tengo familia, lo puedo hacer tranquilamente. Los vecinos no tienen por qué meterse. La ley lo que hace con la institución de la inhabilitación es proteger a la familia, porque lo que dice este artículo es que
si la persona en una gestión pródiga, descuidada de sus bienes, expone a su familia, ya sea cónyuge, conviviente, a los hijos menores de edad o discapacitados, a la pérdida del patrimonio, entonces, en este caso, estas personas que se verían afectadas tienen una acción para que se declare su inhabilitación, que en este caso se le va a designar un apoyo que lo va a tener que asistir para intervenir en determinados actos. Por ejemplo, que básicamente son actos de disposición. Cuando tenemos un caso de un pródigo que puede ser bastante común, un jugador compulsivo. Esa persona, no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que los familiares incluso sin recurrir a esta figura de la inhabilitación, se puede prohibir, se da aviso en los casinos y esa persona no le permiten jugar, ¿no? No sé qué viabilidad puede tener esto, hasta cuánto esta persona no puede salir a reclamar que le están cercenando un derecho, ¿no? Pero bueno, el tema es este, entonces, a lo mejor se le prohíben ciertos actos de disposición. Pero siempre tengan en cuenta entonces que la inhabilitación se refiere a pródigos que con su accionar pueden poner en riesgo el patrimonio de la familia. Si es una persona sola, no tenemos esta figura, ¿está? Entonces, bueno, les mencioné también que el remedio para la incapacidad de hecho era la representación, ¿sí? Y además de esta representación directa que podíamos tener con el representante o con el curador, tenemos una figura que es la del Ministerio Público, y se llama representación promiscua. Generalmente la palabra promiscua está relacionada con algo inmoral. Promiscua es cuando es además de. ¿Por qué? Porque el ministerio va a ejercer la representación además de la representación que pueden estar ejerciendo los padres, por ejemplo. ¿Cuándo vemos este tipo de representación? Si, por ejemplo, hay una sucesión o hay un juicio en el que se ven involucrados derechos de los menores o de los dementes, ¿sí? Necesariamente ese expediente tiene que ser visto por el asesor de menores e incapaces. No quiere decir que este chico no tenga a alguien que lo asista o lo represente, pero además el Estado pone la intervención de este Ministerio Público, ¿sí? Que tiene que velar que, por ejemplo, se llega a un acuerdo en el marco de ese juicio que no sea en desmedro de los intereses, de los derechos de este chico. Y hay casos en los que la representación va a ser principal cuando, por ejemplo, la afectación de los derechos de este menor proviene de la acción de sus padres, que son sus representantes. Entonces, en ese caso, si estamos dejando que la defensa del chico dependa de los representantes, venimos muy mal, ¿sí? Otro caso, bueno, si no tiene representante, o si justamente la situación que tenemos es el incumplimiento de los deberes de la patria potestad, es decir, la carga que tienen los padres, las obligaciones respecto de los hijos. En ese caso, obviamente, los padres no lo pueden estar representando, ¿sí? Sino que va a ser el Ministerio Público. Esto entonces en cuanto a capacidad. Una cosa importante, estuve hablando todo el tiempo de incapacidad de hecho. Pasamos a incapacidad de derecho. Es la falta de aptitud, ¿no?, para ser titular de relaciones jurídicas, titular de derechos. A diferencia de lo que nos pasaba con el incapaz de hecho, la incapacidad de derecho no está condensada, tratada en un solo capítulo, como teníamos estos 3 ejemplos, sino que la ley, a lo largo de su recorrido, en distintas situaciones va a decir, no pueden hacer tal cosa quienes estén en tal situación. 2 ejemplos de incapaces de derecho. Los cónyuges no pueden contratar entre sí, ¿sí? No porque tengan ninguna deficiencia. Del mismo modo van a decir, el albacea o administrador de una sucesión o el abogado de una sucesión no pueden comprar los bienes de esa sucesión. ¿Qué significa? Que la ley en este caso intuye que los cónyuges al celebrar contratos podrían llegar a algún acuerdo por el grado de confianza que hay,
que podría perjudicar a terceros. El abogado o el administrador de la sucesión podría sacar un precio respecto de los bienes, a lo mejor, en desmedro de los herederos, a lo mejor, o de terceros que podrían participar de ese remate, por ejemplo. Entonces, acá cambia totalmente la situación. Mientras, en el primer caso, en la incapacidad de hecho, la ley está protegiendo al incapaz, ya sea porque, bueno, la persona por nacer, porque directamente no está en el mundo todavía, en el exterior, pero a uno porque es menor de edad o al otro porque es demente, lo protege. En este caso, la ley protege a la sociedad de los beneficios que podrían sacar estas personas si no les estableciéramos esa incapacidad. Ahora, ¿eso significa que el marido no puede comprar ningún bien? Sí, puede comprarle bienes a cualquiera menos a su señora. No pueden contratar entre sí, pero pueden ser absolutamente capaces de derecho respecto de los demás. Es decir, no pueden en la situación prevista por la ley. ¿Se entiende? De esto se va a seguir también una diferencia con respecto a la nulidad. Los actos realizados por los incapaces, del tipo que sean, son nulos. ¿Sí? Ahora, el acto realizado por el incapaz de hecho es nulo de nulidad relativa, mientras que el realizado por el incapaz de derecho es nulo de nulidad absoluta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando veamos en actos jurídicos nulidades, lo vamos a volver a ver, pero ya les anticipo. Creo que en la primera clase, cuando les distinguí absoluto de relativo, les dije, les aconsejé que tuvieran en cuenta que relativo siempre es en relación a, ¿no? Como regla. Bueno. La nulidad relativa, en la nulidad relativa lo que se está protegiendo es un interés particular. Decíamos que la ley estaba protegiendo a la persona por nacer, al menor y al demente. Entonces, en este caso, al fijar la nulidad, está teniendo en cuenta su interés. Y ahora volvemos a esto. En la nulidad absoluta, lo que se está protegiendo es el interés de la sociedad, de la comunidad. Siempre cuando estén frente a una situación, tienen que ver a quién está protegiendo la ley. ¿A ese individuo o a todos? ¿Sí? Cuando una nulidad es relativa, como pasa en el caso del incapaz de hecho, solamente el incapaz, por sí o por su representante, va a poder accionar la nulidad. ¿Por qué? Supongamos que la persona es demente o es menor, pero hizo un gran negocio, ¿sí? Si no le interesa invalidar el acto, no va a accionar y no lo va a invalidar. El otro, el que contrató con él, salvo alguna excepción, no puede pedir la nulidad. Entonces, en la nulidad relativa solo puede pedirla el titular del interés protegido, ya sea el menor de edad por su representante o si alcanza la mayoría de edad cuando es mayor de edad, ¿sí? Y el juez no la puede decretar de oficio. De oficio significa que nadie se lo pidió. Por ejemplo, el juez está viendo un expediente y en el medio de un expediente ve que hay un contrato que firmó una de las partes siendo menor. No puede, sin que nadie lo plantee, decretar la nulidad de ese acto, ¿sí? Nulidad relativa protege el interés de un particular y es el único que puede pedirla. ¿Estamos? Pasamos a la nulidad absoluta. Dijimos que está protegido el interés de la sociedad, porque es en contra del incapaz, no es en defensa. Es en contra de este incapaz que podría sacar un beneficio respecto de terceros. Entonces acá la situación cambia. La nulidad la puede pedir cualquier interesado y la puede decretar el juez de oficio. ¿Se ve entonces la diferencia? ¿Mm? Piénsenlo así como si fueran bandos. En un caso la ley protege y en el otro caso la ley se previene. Entonces le va a
a achicar el campo de acción a una persona que podría sacar provecho en perjuicio de la sociedad. Y la última distinción que podríamos hacer es que los actos realizados por los incapaces de hecho, como tienen una nulidad relativa, son confirmables. Quiere decir que el acto se realizó, tiene un vicio, porque lo hizo el menor de edad siendo menor de edad. Ahora, el representante de ese menor puede confirmar el acto, entonces con eso el defecto que tenía desaparece, o el propio menor, al alcanzar la mayoría de edad, puede confirmar el acto. ¿Sí? Mientras que el acto realizado por el incapaz de derecho obviamente no es confirmable. No queremos que ese acto sobreviva. Esa es la postura de la ley. ¿Está? Bueno, esto entonces en cuanto a capacidad e incapacidad. Acuérdense que es una aptitud. Pasamos a nombre. El nombre es un derecho-deber. Si yo tengo derecho, es un atributo que tengo, pero también es un deber que yo tengo de identificación para con la sociedad. Va a estar integrado por el prenombre o nombre de pila y el apellido. El prenombre es el que, o nombre, decimos comúnmente, es el que me va a permitir identificar dentro de la familia. Y el apellido es el que me va a permitir distinguir a la familia. ¿Cómo se asigna el nombre? En principio, bueno, corresponde a los padres asignar el nombre. El registro es local, entonces podíamos encontrarnos con que en la capital federal se aceptaba una serie de nombres y en otro lugar no, y viceversa. La idea básicamente es que al pobre chico no se lo castigue con nombres ridículos, porque hay veces que hay padres que son graciosos y hacen jugar nombres con apellidos y quedan barbaridades. Eso siempre daba un caso que no era ridículo, pero dicen, bueno, le ponemos el nombre del almanaque y es real. Le han puesto fiesta cívica porque nació el 9 de julio. Entonces, realmente es que la persona viva toda su vida llamándose fiesta cívica es un temita. Pero encima hay nombres ridículos o nombres que tienen una connotación racista. Es decir, pensemos que es una persona que teóricamente va a tener que cargar con esa identidad toda su vida. Entonces, bueno, el registro civil va a poner ciertos límites a este tipo de nombres, ¿no? Entonces hay un listado y supongamos que, o por ejemplo, nombres extranjeros no tienen que ser de imposible pronunciación, porque a lo mejor son hijos de extranjeros o ahora, bueno, está muy de moda poner ciertos nombres. El tema es que se tienen que escribir como se oyen en castellano, ¿sí? Y no necesariamente es como se escribe en francés o en inglés o en italiano, pero bueno. En cuanto al apellido, el apellido de los hijos va a estar integrado por el apellido del padre o el de la madre, por el de ambos, en un orden del padre y la madre o madre y padre. Lo único que exige la ley es que siendo de la misma unión, siendo hijos de la misma unión, tengan la misma integración de apellido. No es, al primero le ponemos el del padre, no, entre ellos que se identifiquen igual. En cuanto al apellido de los cónyuges, hemos pasado por distintas etapas. Hasta el año 87, 88, nosotros teníamos como un cambio de nombre el apellido de la mujer casada, ¿no? Es decir, la mujer tenía su apellido de soltera, y el apellido del marido, ¿no? Sale junto con la ley de filiación, salen unas reformas y se modifica, y el apellido de la mujer casada es igual que el apellido del hombre casado, su apellido. No se tiene que agregar absolutamente nada, es decir, mantiene su apellido de soltera. Actualmente, es decir, con la última reforma que hubo, está permitido que el hombre agregue el de la mujer el del hombre, con o sin la preposición de. Lo pueden usar tranquilamente. Ahora, supongamos que está usando el apellido del cónyuge y se divorcia.
la persona divorciada no puede seguir utilizando el apellido del cónyuge, salvo que se dé alguna razón justificada y el juez lo autorice. Es decir, siempre tenemos el tema de, en tanto no haya problemas, hay un caso, no conozco otros, pero por ejemplo hay una actriz que era modelo, Andrea Frigerio. Frigerio era el apellido de su primer marido, ¿sí? Y sin embargo ella lo siguió usando a nivel artístico, no civil, pero como nombre artístico. Evidentemente han tenido una buena relación y el ex marido no inició ninguna acción ni nada, porque una causal, cuando era obligatorio, ustedes piensen que hasta el 80 y pico, ingresaban a la facultad, empiezan a estudiar, en tercer año se casan, en segundo año se casan, de fulano. Se reciben con el título como de fulano, ¿no? Y, pobre fulano, no quiero menospreciar, pero después se separan. Y el nombre profesional ustedes lo tenían como tal, no con el de soltera, ¿sí? Entonces, en esos casos también se pedía autorización para seguir utilizando el nombre en el ámbito profesional. Por el contrario, también ustedes podían haber estudiado con su apellido de soltera, recibirse solteras, tener el título como solteras, y la ley les agregaba el apellido del marido. Entonces, en el ámbito civil, social y todo, usaban el de fulano. Pero en el ámbito profesional podían seguir usando el de solteras. Porque si no, es una cosa bastante compleja. Entonces, bueno, por eso es que en su momento se dejó sin efecto. Dentro de nombre hay otra cuestión que es el cambio de nombre. Tanto el cambio del nombre de pila o del apellido solamente van a ser posibles si hay justos motivos de acuerdo a lo que aprecie el juez, ¿no? Cuando se hace el pedido. ¿Cuándo pueden darse estos justos motivos? Si, por ejemplo, ahora vamos a ver de qué se trata. Esta persona utilizaba un seudónimo y el seudónimo es el que adquirió notoriedad. Entonces, lo que se va a pedir es el reemplazo de ese nombre de pila por el seudónimo. Cuando hay razones religiosas o culturales que hacen que esa persona resienta el nombre con el que fue nombrado inicialmente. Y cuando hay una afectación de la personalidad, sea por la situación que sea. En estos casos, el juez va a tener que analizar la situación y autorizará o no el cambio de nombre. Pero hay dos situaciones en las que la ley considera que hay justos motivos y no es necesaria la intervención judicial, que es cuando se cambia el prenombre o nombre de pila por cuestiones de identidad de género y cuando se cambia el prenombre y el apellido si se fue víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal, es decir, la persona tuvo una supresión de su estado civil y entonces, identificada su verdadera identidad, va a tener su nombre y su apellido originarios. En estos casos, se va a tener que hacer toda una actuación administrativa, obviamente, pero no depende de un juez que se autorice o no ese cambio, ¿sí? Y por último, en nombre vemos que hay acciones protectoras. Acá vamos a ver de vuelta, ¿quién está legitimado? La persona a la quien se le está desconociendo el uso de un nombre al que considera que tiene derecho. Cuando el nombre de una persona es usado indebidamente por otro, cuando mi nombre es usado para creaciones o fantasías, es decir, denominaciones de fantasía o de personajes, sin mi autorización, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna vinculación. Entonces, en estos casos, la persona puede demandar por daños y el juez ordenará que se publique esa sentencia. Siempre doy un ejemplo. Es decir, ¿qué se requiere para ejercer estas acciones protectoras? Primero, ser titular de ese nombre, ¿no? Y segundo, que el otro
contra quien me dirijo no lo sea. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Florencia de la Vega. Florencia de la Vega, con nombre de su documento, Florencia de la Vega, inició una acción de este tipo cuando Flor de la B usaba el nombre completo. ¿Sí? Diciendo, es un personaje artístico que no tiene nada que ver conmigo y que se presta a mucha confusión. Y por eso, bueno, fue la modificación del nombre artístico, que sería el tercer supuesto que vimos. Hay un caso viejo, pero que se dio, no sé, creo que ya la casa de ropa no sigue existiendo, María Vázquez, y la modelo María Vázquez. Surgen más o menos al mismo tiempo una casa de ropa de María Vázquez y por otro lado la que estuvo bailando y es una modelo, María Vázquez, que le inicia acción a la modista por la tienda de ropa, diciendo, como yo soy modelo, esta persona usa mi nombre para que la gente se identifique y piense que es mía. Pero ¿qué pasa? Esa tienda de ropa era de una María Vázquez, ¿no? A diferencia de Florencia de la Vega, María Vázquez es un nombre que puede ser bastante común, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién ganó? María Vázquez modista. ¿Por qué? Porque lo que analizó el juez es que al momento de nacer la firma de la modista, María Vázquez modelo estaba empezando. Entonces, eran tan conocidas la modelo como la casa de ropa. No había esa confusión en la gente que la llevara a suponer que la ropa era de la modelo, ¿sí? Entonces, en ese caso, María Vázquez como marca pudo seguir funcionando tranquilamente, ¿sí? Supongamos que alguien lanza un servicio de viandas y le pone Mirta Legrand. Era la reina de los almuerzos y todo, y la señora Legrand no tenía nada que ver, tranquilamente puede iniciar una acción, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que vamos a hablar ahora. Mirta Legrand no es el nombre, creo que se llama Rosa María Suárez, ¿no? Mirta Legrand es el seudónimo. ¿Qué es el seudónimo? El seudónimo es una denominación, una designación ficticia que uno elige para determinado ámbito de actividad que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de esta señora, la actividad artística, ¿sí? Entonces, en la medida en que ese seudónimo adquiera notoriedad, como pasó en este caso, por ejemplo, tiene la misma tutela del nombre. Por eso les decía que Mirta Legrand podía ejercer una acción protectora, aunque no esté inscrito en el registro civil como Mirta Legrand. ¿Se entiende? Es decir, si es notorio, es protegido igual que el nombre. Y la última cuestión que nos queda, teníamos nombre, apellido, seudónimo, lo último que nos queda es sobrenombre. El sobrenombre, en principio, no va a tener ningún efecto jurídico, es irrelevante. Pero, ¿por qué lo mencionamos? ¿Cuál es el sobrenombre? Nené, Tití, Pocha, el nombre que se le, ¿no? Como le dicen a alguien en su casa, los amigos, ¿sí? No nos importa. Salvo que una persona, por ejemplo, realiza un testamento e instituye heredera a Nené. Y no nos dice nada más, ¿sí? No pone el nombre, no pone el apellido. En este caso, si no hay dudas de que la voluntad de esta persona era legar sus bienes a esta Nené exclusivamente, en este caso podría ser reconocida como heredera dentro del testamento. ¿Se entiende?